¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra en algunos países, fue un enfrentamiento armado internacional que abarcó a prácticamente todos los países del continente europeo y a varias naciones del Medio Oriente, Asia, África y también algunos países de América. La Primera Guerra Mundial se considera el quinto conflicto armado de mayor costo en vidas en la historia humana, dado el enorme número de participantes y la variedad de tecnologías empleadas por primera vez desde bombardeos aéreos, ametralladoras, gas venenoso y los primeros tanques de guerra. A continuación te presentaré los principales hechos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. La competencia entre las potencias imperiales. A lo largo del siglo XIX, Europa cimentó su dominio económico, tecnológico y militar sobre el mundo entero, estableciéndose como una gran potencia colonial en África y Asia. Sin embargo, el reparto de los beneficios no fue nunca equitativo. Países como Francia y Gran Bretaña controlaban industrialmente al continente, mientras que Italia y Alemania, naciones que habían tardado más en formarse, veían frustradas sus ambiciones. Esto condujo a un escenario de antagonismo entre las potencias coloniales y a la formación de alianzas y grupos políticos rivales, en franca competencia económica, política y militar. Muchos de ellos, además, eran fruto de guerras pasadas en el siglo XIX, como la eterna rivalidad entre Francia y Alemania. La idea de un país como un Estado-nación, con una cultura propia, una identidad propia y un proyecto político propio surgió a comienzos del siglo XVII, pero ya a finales del siglo XIX había cobrado importancia en el ordenamiento de Europa. Ello dio origen a nuevas tensiones de tipo étnico, especialmente en la Europa del Este. Por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina, antiguos territorios otomanos reclamados por el Imperio Austrohúngaro, existían proyectos del Estado esclavos autónomos o de la anexión del Reino de Serbia, protegido del Imperio ruso. A comienzos de 1914 ya la región había vivido dos guerras locales y se le conocía como el polvorín de Europa, pues en cualquier momento podía encenderse y volver a estallar. El surgimiento de nuevos poderes industriales. Europa era, a comienzos del siglo XX, el centro industrial del planeta, pero empezaban a surgir competidores importantes como Estados Unidos y Japón. La influencia de estas potencias insurgentes ejerció más presión aún sobre las tirantes relaciones entre los poderes europeos tradicionales. La creación y renovación del sistema europeo de alianzas. La Gran Guerra se produjo porque muchas naciones se vieron involucradas o arrastradas al conflicto. Esto sucedió debido a los tratados de alianza y asistencia mutua existentes entre los integrantes de ambos bandos, algunos de los cuales provenían del siglo pasado. Justamente previendo un conflicto paneuropeo en el futuro inmediato, la mayoría de las potencias dedicaron su poderío industrial a fabricar y desarrollar armamento de guerra, en un frágil estado de paz armada. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914. El detonante de la guerra fue el asesinato de este joven noble, heredero del trono austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo, en Herzegovina. Su asesinato fue el extremista político Gavrilo Princip, perteneciente a la organización ultranacionalista Serbia Mano Negra. Un mes después del cometido del asesinato, el emperador austrohúngaro declaró la guerra al Reino de Serbia, que al ser protegido del Imperio ruso, arrastró la alianza ruso-francesa al conflicto, y con ella también a los británicos, mientras que Alemania se aliaba al Imperio austrohúngaro. Esto fue realmente el detonante de la Primera Guerra Mundial, más que una causa. Nacionalismos exacerbados. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es la ideología y movimiento político que exacerba el sentido de pertenencia e identidad que un individuo o grupo tiene sobre su nación. Mientras el patriota es aquel que siente amor hacia su país, el nacionalista requiere una postura política clara, generalmente asociada a un partido y tendiente a la acción. El nacionalismo defiende la unión de Estado y nación, entendiendo la nación como base del Estado y los rasgos comunes entre los individuos que la habitan, como idioma, cultura, costumbres y tradiciones. El nacionalismo fue una fuerza prominente en la Europa de principios del siglo XX y una causa importante de la Primera Guerra Mundial. Los nacionalistas exageran la importancia o las virtudes de su país de origen, colocando sus intereses por encima de los de otras naciones. Contexto histórico.
La creencia liberal de que los estados debían organizarse bajo líneas nacionalistas para lograr la pacificación generó, más allá de la cooperación, competencia. De tal manera, las rivalidades imperiales en las colonias y en las rutas de comercio se intensificaron con el expansionismo. Al mismo tiempo, las grandes potencias se dividieron en dos bandos. Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza en 1882, mientras que Francia, Gran Bretaña y Rusia crearon la Triple Entente en 1907. Sentimientos de supremacía. En el siglo XIX y principios del XX, muchos europeos, en particular ciudadanos de las llamadas grandes potencias, Gran Bretaña, Francia y Alemania, se habían convencido de la supremacía cultural, económica y militar de su nación. Los efectos de este nacionalismo creciente fueron una confianza inflada en la nación, su gobierno, economía y poder militar. Muchos nacionalistas también se volvieron ciegos ante las fallas de su propia nación. En asuntos de relaciones exteriores o competencia global, estaban convencidos de que su país era justo y sin culpa. En contraste, los nacionalistas criticaron a las naciones rivales hasta el punto de demonizarlas, caricaturizándolas como agresivas, intrigantes, engañosas, atrasadas o incivilizadas. Los informes de la prensa nacionalista convencieron a muchos lectores de que los intereses de su país estaban siendo amenazados por el imperialismo conspirador, intrigante y hambriento de sus rivales. Fuentes del nacionalismo. Los orígenes de este intenso nacionalismo europeo son materia de debate. El nacionalismo es probablemente un producto de la compleja historia moderna de Europa. El surgimiento de la soberanía popular, la participación del pueblo en el gobierno, la formación de imperios y los periodos de crecimiento económico y transformación social contribuyeron a los sentimientos nacionalistas. Algunos historiadores sugieren que las élites europeas alentaron y aprovecharon el nacionalismo para fomentar la lealtad y el cumplimiento. Otros creen que el nacionalismo fue un subproducto de la expansión económica e imperial. Algunos interpretaron el crecimiento y la prosperidad como un signo del destino. Otras naciones e imperios, por el contrario, fueron descartados como inferiores o rivales. Políticos, diplomáticos y miembros de la realeza contribuyeron a este nacionalismo en sus discursos y retórica. El sentimiento nacionalista también prevaleció en los informes de prensa y la cultura popular. Las páginas de muchos periódicos se llenaron de retórica nacionalista e historias provocativas, como rumores sobre naciones rivales y sus malas intenciones. Las ideas nacionalistas también se pueden encontrar en la literatura, la música, el teatro y el arte. En cada país, el nacionalismo se sustenta en diferentes actitudes, temas y eventos. El sentimiento nacionalista fue alimentado por un sentido de destino histórico y, por lo tanto, estrechamente vinculado a la historia y al desarrollo de cada nación. Exceso de confianza militar. El nacionalismo estaba estrechamente vinculado al militarismo. Fomentó engaños sobre la relativa fuerza militar de las naciones europeas. Muchos que vivían en las grandes potencias consideraban que sus naciones eran militarmente superiores y estaban mejor equipadas para ganar una futura guerra en Europa. Los británicos, por ejemplo, creían que su poder naval, junto con el tamaño y los recursos del Imperio Británico, les daría la ventaja en cualquier guerra. Ser una isla también aisló a Gran Bretaña de la invasión o la amenaza extranjera. Los líderes alemanes, por el contrario, depositaron una gran fe en la eficiencia militar prusiana, la poderosa base industrial de la nación, sus nuevos armamentos y su flota de expansión de acorazados y submarinos. Si estallaba la guerra, el alto mando alemán tenía gran confianza en el Plan Schlieffen, una estrategia militar preventiva para derrotar a Francia antes de que Rusia pudiera movilizarse para apoyarla. En Rusia, Zar Nicolás II creía que su imperio estaba sostenido por Dios y protegido por un enorme ejército permanente de 1.5 millones de hombres, la mayor fuerza terrestre en tiempos de paz de Europa. Los comandantes rusos creían que la enorme población del país le dio el látigo sobre las naciones más pequeñas de Europa occidental. Los franceses depositaron su fe en la industria pesada del país, que se había expandido rápidamente a fines del siglo XIX. París también jugó un gran papel en sus defensas, en particular un muro de barreras de hormigón y fortalezas a lo largo de su frontera oriental.
Austro-Hungría culpó a Serbia por el ataque y el 28 de julio, sabiendo que contaba con el apoyo de Alemania, le declaró la guerra a Serbia. Rusia apoyó a Serbia y el 1 de agosto Alemania le declaró la guerra a Rusia. El 2 de agosto, las tropas alemanas cruzaron la frontera de Luxemburgo declarando así la guerra a Francia. El 3 de agosto, ese mismo día era un hecho y el ministro británico de Asuntos Exteriores pronunció estas palabras: En toda Europa se apagan ahora las luces. Puede suceder que jamás volvemos a verlas encendidas. El 4 de agosto, Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania al no respetar la neutralidad de Bélgica pasando sus tropas por este país. El 10 de agosto, el Imperio austrohúngaro atacó a Rusia y en consecuencia, el 12 de agosto, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra. El 23 de agosto, Japón, que había firmado una alianza con Gran Bretaña en 1902, declaró la guerra a Alemania. Se podría decir que en septiembre de 1914 toda Europa estaba en guerra. Todos los países tomaron armas, Alemania contando con 1.913.850 hombres, Austria-Hungría con 160.000, Rusia con 2 millones pero mal armados, y el punto fuerte de Inglaterra era su flota naval y los soldados autóctonos de los ejércitos que colonizaban. Así empezó una guerra que creían que duraría unas semanas, pero que se prolongó 4 años, 3 meses y 14 días. En esta guerra, el empleo de la ametralladora terminó con la caballería y se crearon los pelotones. La guerra de trincheras se introdujo el uso del mortero y la artillería multiplicó calibres y alcances. Se emplearon gases asfixiantes dando lugar a una guerra química. Surgió aquí el concepto de guerra aérea donde las batallas también se libraban con los aviones. El avión de bombardeo se creó iniciada la contienda al mismo tiempo y la confrontación se llevó al mar al ejército británico. Contaba con la supremacía naval y Alemania quería acabar con ella, por lo que los germanos implementaron el uso de los submarinos destruyendo muchas naves británicas hasta que Gran Bretaña encontró el modo de contrarrestar sus pérdidas atacando también a los submarinos. Con todas estas novedades comenzó la guerra de movimientos. Los alemanes desarrollaron planes para invadir Francia desde Bélgica. Una parte de las tropas alemanas se iría por la derecha para distraer, mientras otra parte del ejército presionaría por el ala izquierda para llegar a París. Sin embargo, el plan no salió como esperaban, ya que parte de las tropas alemanas acudió en ayuda de Austro-Hungría para frenar el avance ruso. Por su parte, la mano francesa desarrolló el Plan 17, que consistía en atacar con 4 ejércitos franceses las fuerzas alemanas y reservar un ejército para la defensa, aunque lograron contener a las tropas enemigas a 80 kilómetros de la capital francesa. Los rápidos movimientos alemanes se hicieron fracasar. Como maniobra ofensiva en este punto tuvo lugar la batalla de Marne. La primera gran batalla de esta guerra fue vital para lograr el bloque alemán. Los alemanes querían controlar la costa del Canal de la Mancha para bloquear Inglaterra. Vencieron los aliados, pero los alemanes establecieron un frente para aislar a Gran Bretaña, mientras el frente oriental Alemania frena el avance ruso en la batalla de Tannenberg. Estos movimientos iniciales terminaron por estancarse en las trincheras, dando inicio a la guerra de trincheras. Los alemanes crearon la línea Hindenburg, un frente de más de 700 kilómetros de trincheras desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, que permaneció prácticamente estática durante 2 años. Bloqueaba el avance de las tropas en el frente occidental. Por tanto, en este frente se produjeron pequeñas ofensivas en las que morían 200.000 hombres para avanzar algo más de medio kilómetro de terreno. En 1916, Bulgaria entró en la guerra a favor de los imperios centrales, permitiéndoles invadir Serbia, Montenegro y Albania. El 31 de mayo de 1916 se libró la batalla de Jutlandia, un gran enfrentamiento naval entre la gran flota británica y la flota del mar alemana. Gran Bretaña salió vencedora demostrando su superioridad. Aún así, los alemanes rompieron el bloqueo e introdujeron en su estrategia los ataques con submarinos. De hecho, en mayo de 1915 un submarino alemán torpedeó un barco de crucero civil británico, en el que murieron 1.200 personas, entre las cuales 120 eran ciudadanos estadounidenses. Este acontecimiento tensó las relaciones de Estados Unidos con Alemania. El 16 de enero de 1917 se descubrió un telegrama en el que Alemania proponía una alianza a México para atacar a su vecino Estados Unidos. Declaró la guerra en las potencias imperiales. Esto supuso un nuevo punto de tensión de la guerra.
Estados Unidos comenzó a preparar suministros y tropas para desembarcar en Europa y ayudar al Reino Unido y a Francia, mientras los ingleses llevaban a cabo una ofensiva para neutralizar las bases alemanas de submarinos en Bélgica. Por su parte, los franceses mantenían sus fuerzas, lo cual dio comienzo a la crisis de 1917. Todos los países tenían sus problemas internos. Los ciudadanos estaban hartos de la crueldad en la guerra, su duración y la escasez de suministros, dando lugar a numerosas huelgas y amotinamientos. Pero el país más perjudicado al respecto era Rusia. A principios de 1917, el conflicto interno estaba en plena ebullición. La guerra y sus derrotas estaban castigando en exceso al pueblo ruso, provocando su desesperación tras las dos revoluciones. La Rusia zaratista había llegado a su fin. Meses después, los bolcheviques tomaban el control y Rusia salía de la guerra firmando el armisticio con Alemania por medio del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918. Ahora los aliados estaban centrados en recuperar Macedonia de las manos búlgaras. Desembarcaron en Grecia y tras la batalla de Dobrovolje en Bulgaria, fue derrotada y firmó un armisticio. Después liberaron Rumania del control austrohúngaro, los serbios recuperaron su capital Belgrado y los italianos tomaron Albania. Estos habían sido derrotados por los austriacos en la batalla de Caporetto, pero más tarde recobraron sus fuerzas y ganaron terreno. Además de las derrotas, el Imperio austrohúngaro sufrió revueltas en su territorio apoyadas por los aliados. Así, en octubre de 1918, Austro-Hungría se dividió en partes, en Checoslovaquia, el Reino de Serbia y Hungría. El imperio se caía a pedazos y en noviembre de 1918 Austro-Hungría firma el armisticio con los aliados y se crea la República de Austria. Al mismo tiempo, el Imperio Otomano, también aliado alemán, se encontraba contra las cuerdas. Gran Bretaña estaba ayudando a Arabia a sublevarse del dominio turco. Finalmente, las tropas británicas atacaron desde Irak y Oriente Próximo con Jerusalén y Bagdad tomadas. El Imperio Otomano se rindió. Retrocedamos en el tiempo y vayamos al frente occidental en marzo de 1918. Los alemanes desataron su gran ofensiva final en Francia. Comenzaron con éxito y en julio habían avanzado sobre el Marne, quedando a 50 kilómetros de París. Pero gracias al apoyo de las tropas norteamericanas, los aliados lograron detener el avance alemán en la batalla de Château-Thierry. A continuación, en julio de 1918, los aliados iniciaron el contraataque en la segunda batalla de Marne y debilitaron a las tropas alemanas. Se retiraron los aliados y mantuvieron el ataque hacia los Amiens, desatando la segunda batalla de Somme, ya que en septiembre los alemanes se vieron obligados a retirarse. Estaban siendo presionados y acorralados tanto por sus enemigos como por sus propios soldados y ciudadanos. Así, cuando en noviembre todos sus frentes se encontraban fracturados y las protestas internas se sucedían en el Kaiser Guillermo II. El 11 de noviembre Alemania firmó el armisticio poniendo fin a una larga guerra y dándole victoria a la Triple Ente. El 28 de junio de 1919 se firmó el acuerdo definitivo de fin de guerra, el Tratado de Versalles. En él, los países vencedores reconocían a Alemania y sus aliados los responsables de la guerra y que imponían las sanciones territoriales, militares, morales, políticas y económicas. Consecuencias. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial tuvo una importante serie de consecuencias, entre las que más se destacan es el número de soldados y civiles fallecidos, así como los diversos problemas políticos, económicos y sociales que derivaron de esta situación. Fueron muchas las personas que se vieron afectadas por la escasez de recursos básicos, la hambruna y la desnutrición en ciudades y pueblos. No obstante, vale la pena mencionar que el desarrollo armamentístico y los avances tecnológicos e industriales destinados para este acontecimiento también forman parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias económicas. La guerra dejó una gran devastación y elevados gastos militares tras invertir importantes sumas de dinero en la investigación científica, desarrollo de armamento y tecnologías destinadas a los enfrentamientos armados. Las economías de los países afectados por la guerra atravesaban una importante crisis, sin embargo, debían hacer frente a las deudas que tenían con los proveedores de las materias primas. Esta situación generó una gran hambruna y dificultades para la reconstrucción de las zonas afectadas. Por otra parte, Estados Unidos salió fortalecido desde el punto de vista económico, político, militar e industrial.
Consecuencias geopolíticas. Como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro, imperio otomano y ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa, que tuvo lugar en 1917, movida, entre otras razones, por la participación de este imperio en la Gran Guerra. Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que numéricamente representaban el 13% de sus dominios solo en Europa. A esto se sumó la entrega de sus colonias en ultramar, las cuales fueron repartidas entre los aldeanos. Consecuencias ideológicas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, como ya mencioné, no solo fueron económicas o materiales. La expansión del comunismo se había ascendido por primera vez al poder con la Revolución Rusa en 1917. Desde su formulación teórica en el año 1848, el nacimiento del nacionalsocialismo o nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, como sus respectivos focos de irradiación. A pesar de sus profundas diferencias, todas estas teorías tendrían en común el rechazo al modelo del capitalismo liberal. Y por último, los inventos que se dieron durante la Primera Guerra Mundial. Primero empezamos con el simulador de vuelo. Se desarrolló con una tecnología parecida a los juegos de los toros mecánicos para prepararlos para el vuelo. También se creó el hangar hinchable para resguardar los aviones. El Fokker, que es un avión alemán que dominó las guerras aéreas. Una ametralladora fotográfica que no tiene mucha explicación, pero es una ametralladora que tomaba fotos en vez de disparar. Los dirigibles, creados para destrozar con bombardeos, eran el terror de la Gran Guerra. Los submarinos, usados para las guerras marinas. Las ametralladoras, convirtiendo la guerra en algo que podía ser regulado a un genocidio masivo. El lanzallamas, creado para destruir las trincheras enemigas. Los morteros, también para atacar trincheras y defenderse de ataques. Se desarrollaron enormemente las telecomunicaciones y los mensajes cifrados, tanto como por radio, por inalámbricos y hasta telecomunicaciones entre aviones. Se comenzó el desarrollo de la transfusión de sangre, el gas mostaza, un agente químico que causaba ceguera, quemaduras en la piel y muerte casi en instantes. También se crearon los pañuelos de papel o Kleenex, aunque fue más una monopolización de él mismo que un invento. Las lámparas solares, que se crearon de la forma que se les encargó a un médico alemán, Huczynski, que al analizar jóvenes de un pueblo, ya que presentaban huesos frágiles y anemia, él creó lámparas solares con rayos UV para aumentar la cantidad de vitamina D que los chicos recibían y eso hizo que se fortalecieran. Las bolsas de té, que se crearon por una coincidencia. Un comerciante de té de Estados Unidos se le ocurrió vender en té en bolsas a sus clientes y eso se convirtió en su base de sus ventas. Las cremalleras. Gideon Sundback las creó como una forma de cerrar las prendas de ropa que aislaban el frío. El acero inoxidable, creado por Harry Berley para intentar mejorar las armas que se deformaban después de muchos disparos gracias al calor y al frío. Los tanques de guerra, no necesitan mucha explicación. Los cambios de horario no existían hasta después de la Primera Guerra Mundial, porque la gente no era tan consciente de las horas que se perdían de luz hasta la guerra. Y también se crearon las salchichas vegetarianas para combatir la situación de hambruna en Alemania, Rusia y los países europeos. La penicilina fue creada para tratar infecciones de bala y de explosión y todo ese tipo de infecciones durante la guerra. Y las toallas femeninas, por último. Kimberly Clark descubrió un material 5 veces más absorbente que el algodón y produjo grandes cantidades para vender en la guerra, pero las enfermeras se dieron cuenta que podían utilizar este material durante su menstruación. Y gracias por prestar atención durante la presentación.